Si Dios te dio un sueño, ¿por qué lo primero que permitió fue traición? Si Dios habló, ¿por qué después guardó silencio? Porque nadie te lo dice así, pero muchas veces Dios no confirma el sueño. Dios te deja solo con él. Y ahí es donde muchos abandonan. Hoy no vamos a contar la historia bonita de José. Hoy vamos a hablar de la parte que no se predica, la parte donde Dios no explica, no interviene, no corrige y no defiende. Porque José no fue probado cuando llegó al palacio. José fue probado cuando Dios no hizo nada para sacarlo del pozo. La Biblia dice que José soñó, y soñó cosas grandes. Se inclinaban gavillas, se inclinaban estrellas. Dios habló claro. Pero aquí viene la parte incómoda. Dios no volvió a hablar después. No corrigió a los hermanos. No suavizó el odio. No explicó el proceso. Dios habló, y luego se quedó en silencio. Y muchos piensan que el problema fue que José contó sus sueños. Pero no. El problema no fueron los sueños. El problema fue que Dios no hizo nada cuando esos sueños provocaron odio. Porque cuando Dios te da una palabra, no siempre te protege de las consecuencias sociales de esa palabra. Y eso confronta. Porque nos enseñaron que si Dios habla, todo fluye. Pero la Biblia muestra otra cosa. A veces, cuando Dios habla, todo se rompe. José va a buscar a sus hermanos. No va con arrogancia. Va obedeciendo. Y ahí pasa algo brutal. Lo despojan. Lo arrojan a un pozo vacío, oscuro, hondo. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Dónde estaba Dios? No hubo ángel, no hubo voz del cielo, no hubo advertencia, no hubo rescate, solo silencio. José no cayó ahí por rebeldía, cayó ahí obedeciendo. Y esto confronta a cualquiera que cree que obedecer siempre evita el dolor. No, a veces obedecer te mete directo en el pozo. Y el pozo no fue un error del proceso. El pozo era el proceso. Porque antes de levantar a José, Dios tenía que quitarle todo apoyo humano. El pozo no es lo más duro. Lo más duro es que Dios no explicó nada. José no sabía cuánto tiempo. No sabía por qué. No sabía para qué. No sabía cuándo. Solo sabía una cosa. Dios habló. Y ahora no decía nada. Y aquí se separan los que creen en Dios, de los que solo creen cuando Dios responde. Porque muchos quieren promesas, pero pocos toleran procesos sin respuestas. José es vendido, llega a una casa extraña, sin familia, sin idioma, sin control, pero la Biblia dice algo clave. Jehová estaba con José, y aún así, lo acusan falsamente, lo meten preso, le quitan la reputación. José hizo todo bien, y terminó peor. Y aquí se rompe otro mito espiritual. La obediencia no siempre te libra de la injusticia. A veces la obediencia te mete en ella. José pudo decir, ¿para qué fui fiel? ¿Para qué resistí? ¿Para qué obedecí? Pero no lo hizo, porque José no obedecía para ser premiado. Obedecía porque ya había decidido quién era, aunque nadie lo viera. José baja más, del pozo a la casa, de la casa a la prisión. Y ahí, otra vez, Dios guarda silencio. José ayuda. Sirve, interpreta sueños, y por primera vez, pide algo justo. Acuérdate de mí. Y la Biblia dice algo devastador. El copero se olvidó de José, y Dios no hizo nada para evitarlo. 2 años. 2 años de silencio. 2 años sin explicación. Y aquí viene la pregunta que quema. ¿Qué haces cuando Dios permite que otros te olviden? Cuando ayudas y no te reconocen. Cuando haces bien y no pasa nada. Cuando oras y no se abre ninguna puerta. Ahí no se prueba tu don. Ahí se prueba tu corazón. La Biblia dice, después de 2 años. No después de 2 oraciones. No después de 2 ayunos. 2 años. Porque Dios no estaba apurado por sacar a José. Dios estaba decidido a formarlo. Y aquí está la verdad que nadie quiere aceptar. Dios no llega tarde. Llega cuando ya no confías en ti. Cuando ya no tienes plan B. Cuando ya no te sostienes, cuando ya no te explicas, ahí Dios aparece, no antes. José llega al palacio, pero el palacio no fue la recompensa. La recompensa fue que el proceso no lo quebró. Porque muchos quieren la exaltación de José, sin haber pasado por su silencio. Quieren el trono sin el pozo. Quieren la autoridad, sin el despojo. Pero Dios no promueve talento. Dios promueve carácter probado en la oscuridad.
Y aquí la pregunta no es sobre José, es sobre ti. ¿Seguirías obedeciendo si el sueño tarda? ¿Seguirías siendo fiel si nadie te ve? ¿Seguirías creyendo si Dios no explica nada? Porque José no fue fiel porque veía el final. Fue fiel cuando no veía nada. Y tal vez hoy no estás en el palacio. Tal vez estás en el pozo, o en la casa, o en la prisión. Pero si Dios te habló, el silencio no cancela la promesa. La filtra, la purifica, la prueba. La pregunta no es si Dios va a cumplir. La pregunta es, ¿seguirás siendo fiel, aunque Dios no diga una sola palabra más? Porque la Biblia nunca dice que José entendió el proceso. Solo dice que Dios estaba con él. Y eso no significa alivio. Significa presencia en medio de lo inexplicable. Porque estar con Dios no siempre se siente como paz. A veces se siente como resistencia, como aguantar, como no romperse. La Biblia no registra una sola queja de José, no porque no doliera, sino porque ya había decidido no negociar su fe con sus circunstancias. Y eso es confrontante, porque muchos hoy no abandonan a Dios por falta de promesas. Lo abandonan porque las promesas tardan. José no tenía Biblia, no tenía versículos subrayados, no tenía predicaciones, no tenía comunidad, tenía silencio, tenía recuerdos, tenía una palabra antigua, y nada más. Y aún así, siguió siendo íntegro, no porque entendía a Dios, sino porque temía a Dios. Porque la integridad no se prueba cuando todos miran, se prueba cuando nadie puede premiarte. Por eso, cuando la esposa de Potifar lo tienta, José no dice, Dios me va a castigar. Dice, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? No estaba cuidando su futuro, estaba cuidando su relación con Dios. Y eso revela algo peligroso. José no vivía para que Dios lo sacara del proceso, vivía para no perder a Dios dentro del proceso. Muchos hoy quieren salir rápido. José quiso salir limpio. Y ahí está la diferencia. Porque hay prisiones que te sacan rápido, pero te deforman por dentro. Y hay prisiones que tardan, pero te forman. José salió con autoridad, porque no salió resentido, no salió amargado, no salió vengativo, no salió justificándose. Y eso no se logra en un día. Eso se forma en silencio. Cuando José interpreta los sueños del faraón, no dice yo, dice Dios. Después de años invisibles, no se atribuye nada, porque el proceso ya había matado el ego. Y aquí viene otra confrontación. Si hoy Dios te promoviera, ¿a quién apuntaría tu corazón? ¿A ti o a Dios? Porque Dios no puede levantar a alguien que todavía necesita validación humana. Por eso el silencio fue largo, por eso el pozo fue profundo. Por eso la prisión fue injusta, no para castigar a José, para prepararlo para no corromperse cuando tuviera poder. Porque el verdadero peligro no era el pozo, era el palacio, y Dios lo sabía. José no fue probado por la escasez, fue preparado para la abundancia, porque la escasez revela debilidad, pero la abundancia revela carácter. Y cuando José ve a sus hermanos, no los destruye, no los humilla, no los expone, llora. Porque el proceso no le quitó la humanidad. Y eso solo lo logra alguien que caminó con Dios cuando nadie estaba mirando. Por eso, si hoy estás esperando, si estás en silencio, si estás en un lugar donde nadie te aplaude, tal vez Dios no te está ignorando, tal vez Dios está evitando que te dañes a ti mismo, cuando llegue el momento. Porque Dios ama demasiado el propósito, como para entregarlo a alguien que todavía no ha sido quebrado. La pregunta final no es, ¿cuándo Dios va a sacarte? La pregunta es, ¿quién estás llegando a ser, mientras esperas? Porque si el proceso termina hoy, pero tu corazón no está listo, no sería bendición, sería ruina. Y Dios no te está retrasando, te está guardando. No te está castigando, te está formando. No te está olvidando, te está preparando, para que cuando llegue el momento, no te pierdas a ti,
No pierdas a otros. Y no pierdas a Dios. Porque el silencio de Dios no es ausencia, es cirugía. Y duele. Pero salva. Si deseas enseñanza bíblica fiel a la Escritura, suscríbete y comparte este mensaje. Hasta la próxima, mis hermanos en Cristo. Dios los bendiga.